Muy buenos días. En este momento le estamos dando la bienvenida a el Internet, a las redes sociales, a live stream, y nos da mucho gusto poder en vivo enviar esta conferencia a través de la tecnología del siglo XXI a millones de hogares, millones de personas que en este momento sintonizan esta serie que hemos iniciado. Esta es la tercera parte, la invasión de los ángeles caídos. Hemos visto hasta este momento de qué forma la ciencia en los últimos 2 siglos, para hacer un breve resumen, podríamos decir siglo XIX y siglo XX, ha tratado de dar respuestas, por ejemplo, al origen del universo. Han fracasado completamente, porque la ciencia jamás podrá darnos la respuesta científica de cuándo comenzó el universo, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, tiene que ser demostrable, ¿verdad? En un laboratorio el científico observa los fenómenos y se tienen que demostrar en tubos de ensayo, etcétera, etcétera, y el científico simplemente es guiado por las leyes que vamos a ver más adelante que rigen el universo. Vamos a ver quién estableció esas leyes y esas fuerzas o poderes que existen. Entonces vino el siglo XX, y el siglo XX fue la explosión del conocimiento, donde pues brincamos después de casi más de 5.500 años del burro al motor de gasolina. En 1903 los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. 1905 el primer carro modelo Ford, diseñado por Henry Ford, que corría a 25 kilómetros por hora. 1929 se descubre la penicilina. En el 45 se bombardea el átomo, el uranio 235 produciendo la fisión nuclear. En el 69 alcanzamos la luna. Vienen los 70 con la transmisión espacial satelital, donde lo que pasa en China ya se puede ver en México, lo que pasa en la Antártida se puede ver en el Polo Norte, y así vemos que hubo una explosión de conocimiento tremenda en el siglo XX. Y llegamos a los 80s, 90s con la invención del famoso celular. Ahora ya no son celulares, ¿verdad? Me acuerdo el primero era como un tabique en los 80, no sé cuántos se acuerdan ustedes, el primer celular era así un aparatote grandote con una antenota, y tenías que traer la caja ahí en la cajuela de tu carro. Y bueno, fue una revolución que se hizo con el Internet, la época cibernética. Y ahorita ya una computadora de hace un año es obsoleta con los avances tan impresionantes que está teniendo la tecnología. Pero a pesar de que hemos alcanzado en el siglo XX estos avances y estos descubrimientos científicos, lo más paradójico de esto es que en el siglo XX es donde aparecieron por primera vez en la historia el mayor número de ateos. Nunca en la historia había habido tal resurgimiento del ateísmo como en el siglo XX. Antes del siglo XX tenemos nosotros a Blaise Pascal, que era cristiano, tenemos a Maxwell, que era cristiano, tenemos a Isaac Newton, que era cristiano, Luis Pasteur, al mismo Alberto Einstein, que él dijo, ¿verdad?, que no se podía jugar a los dados con el universo, y de repente, ¿verdad?, surgió el siglo XX que ensoberbeció al ser humano. Entonces, la ciencia pues no ha podido definir, ¿verdad?, cómo puede realmente, qué respuestas dar al origen del universo, al origen del ser humano, y se han inventado teorías, que venimos de chita, que venimos de los animales, de un proceso de selección natural, y que evolucionamos, como lo vamos a ver más adelante, de una sola célula, de una menjurje ahí que hubo de químicos, y ahí explotó todo, y ahí surgió la vida. Pero antes de que Jesucristo regrese, que ya se escuchan los caballos del Apocalipsis en el cielo, la Biblia profetizó en Daniel 12, versículo 4, que el conocimiento aumentaría y que los entendidos iban a entender. ¿Qué cosa es lo que vamos a entender? Que mientras más cerca estemos de la culminación de la historia humana, más luz vamos a tener para entender los misterios que están escondidos al empirismo,
¿Qué es el empirismo? Es la filosofía que trata los ateos y que dicen yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo o lo que no siento. El empirismo habla de una limitación del mundo que nos rodea invisible. Entonces los ateos basan toda su filosofía y sus creencias en el empirismo. Yo si no lo oigo, si no lo tiento, si no lo veo, no lo creo. Entonces esta limitación que tienen ellos les ha impedido entender que estamos rodeados de un mundo invisible, espiritual, con entidades reales que existieron antes que nosotros y que solo, desgraciadamente para ellos, porque no consideran la revelación bíblica, para ellos es obsoleto creer lo que la Biblia dice. Pero conforme nos vamos acercando más y más a la culminación de la historia, ahora los mismos ateos como Richard Dawkins, que fue uno de los principales ateos que han dirigido en los últimos años el ateísmo, han comenzado a convencerse de que realmente hay cosas en la Biblia que la ciencia no puede explicar y que cuando se descubren, la Biblia lo decía con siglos de anticipación. Y acaban poniendo en sus bitácoras y la Biblia tenía razón. Entonces, esta serie que estamos nosotros analizando, La invasión de los ángeles caídos, es una serie en la que estamos tratando de demostrar que en el mundo en el que tú y yo vivimos existen construcciones, existen edificios que era imposible que los seres humanos los hubiéramos edificado. ¿De qué estoy hablando? Las pirámides de Egipto, las construcciones en Stonehenge en Inglaterra, las ruinas de Machu Picchu en el Perú, en Bolivia, en Jordania, Arabia Saudita, Etiopía, Marruecos. Hay megalíticos erigidos de hace más de 5,000 años. ¿Qué es un megalítico? ¿O cuáles son las piedras megalíticas? Mega en el griego es enorme o grandísimo. Estamos hablando de construcciones de piedras de más de 100 toneladas de peso. Que hace 5,000 años era imposible, no tenía ni las grúas ni la capacidad de montar las piedras como las encontramos y lo hemos venido desarrollando y describiendo, y que era imposible que sin calculadora, sin computadora, sin calendarios pudieran los mayas, por ejemplo, haber podido realizar el calendario lunar y el calendario solar de 365 días, y sin que ellos hayan tenido absolutamente ningún conocimiento, ni hace 6,000 años que eran granjeros y que eran rancheros, pudieran haber tenido los instrumentos que están azorados los científicos del siglo XXI y que no entienden cómo pudieron estas construcciones llevarse a cabo. En la conferencia anterior estudiamos las pirámides, se las recomiendo. La conferencia anterior, las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu, piedras de 150, 200 toneladas cortadas como mantequilla cuando ni sierras de punta de existían. Las pirámides de Egipto unidas las piedras y no ensamblaron. ¿Cómo pudieron cortar piedras de granito? ¿Quién les reveló hace 6,000, 5,000, 6,000 años el sistema de impermeabilización que tienen las pirámides de Egipto? ¿Por qué están orientadas todas hacia el cielo y a los 4 puntos cardinales y a los símbolos del zodíaco? ¿Qué es lo que está pasando? Que al mismo tiempo que las pirámides de Stonehenge en Inglaterra y las de Perú, de Machu Picchu y las de México, ¿cómo es posible que se hayan puesto de acuerdo en hacer las mismas edificaciones, con las mismas piedras, con las casi similares construcciones, si no había WhatsApp? No tenían internet, no tenían manera de comunicarse. ¿Cómo es posible que hayan podido hacer lo mismo en diferentes partes del mundo? Esta coincidencia no es accidente. Y vamos a ver pues entonces que detrás de todas estas cosas existe un mundo invisible que la Biblia nos revela de ángeles caídos, que están en la tierra todavía actuando y que hace 4,000, 5,000 años
pudieron transmitir este conocimiento a los seres humanos y que ahora estudiantes de los famosos ovnis dicen que fueron extraterrestres. Y por algún lado tienen razón, porque los ángeles caídos sí son extraterrestres, pero no son los extraterrestres que están imaginándose, los que están por aquí metiéndose, y que de Plutón o de Júpiter, etcétera, etcétera, sino que son seres invisibles que existieron antes que nosotros, con el único propósito de engañarnos a nosotros. Dejaron la huella en este mundo. ¿Por qué? Porque antes de que el hombre existiera aquí en la tierra, este planeta fue habitado por ellos. Antes de que Dios recreara, en el versículo 3 de el Génesis capítulo 1, la recreación, en el primer versículo es la creación bara de la nada. Elohim bara, Bereshit Elohim bara a Samayim Haeretz, dice en el hebreo. En el principio Dios creó, y la palabra crear es bara con B grande, que es de la nada. De la nada Dios hizo, lo confirma Hebreos 11:3, porque las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Ahí está la creación original de todo el universo. Pero en el versículo 2, algo sucedió, que la tierra fue cubierta por agua, se oscureció, estaba en un estado de desolación caótico, que tuvo que intervenir el Espíritu Santo. Y en el versículo 3, Dios hace aparecer de las tinieblas la luz. Hágase la luz, la energía. Pero ya existía el sol, ya existía la luna, no fueron creados en el tercer versículo, fueron puestos en marcha, en acción. Entonces vemos que antes de nosotros había una creación angelical. Y esto lo comprueban todas las páginas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Job 28 dice la Biblia que los ángeles, cuando estaba Dios midiendo la tierra de una forma radiométrica y estaba calculando el punto entre el polo norte y el polo sur, Dios, y la circunferencia que tenía que tener la tierra y la velocidad que la tierra necesitaba para que hubiera vida y pudiera girar en 24 horas y en 365 días alrededor del sol, y la distancia que tenía que tener la tierra exactamente del sol para que hubiera vida, y la necesidad que hubiera 4 estaciones, y la combinación de gases de oxígeno y nitrógeno que necesitamos para respirar, y porque es el único lugar en nuestra Vía Láctea donde hay oxígeno, aunque digan, se descubrieron 7 planetas y parecidos a la Tierra. ¿Y qué? No hay oxígeno. Estamos esperando salirnos del planeta hermosísimo que Dios nos hizo para con algún día la esperanza. Pues es que ya no veas tanto la guerra de las galaxias. Y todavía mantenemos ese sueño utópico. Vamos a conquistar el universo, cuando el mismo Alberto Einstein lo negó y lo dijo. La velocidad y el tiempo impedirán que el hombre salga de la Tierra, porque si un astronauta sale, ya no vamos a aspirarnos a Saturno y Plutón y otras galaxias y las estrellas. Vamos nada más hasta Marte. Para que un hombre salga a Marte y regrese, no podría regresar, porque en el universo el tiempo no existe. Y si un astronauta de 30 años saliera de la Tierra hacia el universo o hacia Marte y tuviera 30 años de edad y la esposa 25 años de edad, cuando él regresara, la esposa le doblaría la edad por la cuestión del tiempo, y tendría que viajar a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, para poder llegar, y tardaría más de 10 o 15 años luz para poder realizar el sueño utópico. Yo le llamo marihuano de los seres humanos. Vamos, antes de entrar a Génesis, ver rápidamente en Hechos capítulo 17 lo que el apóstol Pablo les reveló a los intelectuales filósofos de la época de oro de la filosofía griega. Y esto me encanta porque hace algún tiempo tuve la oportunidad de dar una conferencia. Bueno, he dado varias ya de ellas, a estudiantes de filosofía. Y una de las cosas más importantes, y una de las cosas donde tú dejas así a la gente, como decimos, sin palabra, es la pregunta que siempre les hago. ¿Ustedes creen, les digo a los estudiantes de filosofía,
del siglo XXI. ¿Ustedes creen que los filósofos del siglo XX, estamos hablando de Carlos Darwin, vamos a agregarle a Sigmund Freud también, Richard Dawkins, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Samuel Harris, todos estos filósofos Carlos Sagan, el astrónomo del siglo XX, ¿ustedes creen que los filósofos y los científicos ateos del siglo XX eran más filósofos y más inteligentes que Sócrates, Demóstenes, Platón, los del siglo de oro de la filosofía griega? Y se quedan todos. ¿Me podrían nombrar ustedes a un filósofo? Diga, como decimos en México, tráeme tu gallito Giro. ¿Quién es la persona, filosóficamente hablando, que más admiras y que más haya podido penetrar en el mundo del intelectualismo para compararlo con Platón, con Sócrates o con Demóstenes? Y se quedan, ¿verdad? No hay ningún pensador del siglo XX ni XXI que se pueda comparar con los filósofos del siglo de oro. Y entonces la otra pregunta es la siguiente: si no hay entonces una comparación, la filosofía no ha evolucionado. La filosofía continúa en la búsqueda de la verdad, sin poder llegar a ninguna conclusión. Pero lo más trágico de esto, que en la desesperación de la filosofía, llegan a la conclusión que se llegó en el siglo XX, es que todo es relativo. Dios mío santo, hemos llegado a concluir por lo menos que no existen las verdades absolutas. Todo es relativo. Mira, lo que es verdad para ti, para mí no es verdad. Si para ti ser homosexual es bueno, para mí es malo, entonces respétame porque esa es mi forma de vida. No hay nadie que nos diga que tú eres mejor que yo o que tú eres mejor que yo. Si los nazis en la Segunda Guerra Mundial asesinaron a más de 8 millones de judíos, es porque ellos obedecían la política nacional socialista hitleriana, y entonces no somos menos malos que los hindúes, ni menos malos que los ISIS, ni menos malos que... Cada quien tiene su manera de ver el mal y el bien, y lo que es bueno para unos es malo para los otros. Imagínense que a esta conclusión el hombre ha llegado en el siglo XXI. Increíble. O sea, nunca el ser humano se había atarantado tanto, ni confundido tanto como se encuentra en el siglo XXI. Y como consecuencia, porque las ideas siempre tienen consecuencias, las ideas no crean, no, las ideas tienen consecuencias. Y como las ideas tienen consecuencias, nos encontramos al borde de una tercera guerra mundial. Nunca en la historia se había almacenado el poderío nuclear con el cual se está volviendo a rearmar el mundo como en los últimos 10 o 15 años. Más ahorita en esta administración norteamericana con el nuevo presidente. Nunca habían vuelto otra vez a desempacar los tratados de prohibición que hicieron nucleares hace algunos años, y ahora ya no respeta nadie, nada, ni hay un policía en el mundo que le diga a Norcorea: ya no mandes misiles de pruebas al mar de Japón, ni tampoco no hay nadie que le diga a Putin: ya no avances por favor a Lituania y Estonia, ahí cálmate ahí, no vais a atacar Europa. Ya no hay nadie que pueda frenar a nadie. Nos encontramos en un mundo agresivo y violento, donde estamos a punto, es como una olla hirviendo que está a punto de explotar. Y el conocimiento y la ciencia y los descubrimientos arqueológicos y científicos, ¿de qué nos sirvieron? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿De qué nos sirvió toda esta cosa que nos ensoberbeció? No, la ciencia, y vamos a alcanzar el mundo y vamos a resolver los problemas de la humanidad que van más allá de nuestra capacidad. Y hemos hecho el ridículo como seres humanos, como filósofos e intelectuales, por la soberbia del corazón humano. Es un mundo ensoberbecido. Un mundo que le dice: no te queremos, Dios. Somos lo suficiente, somos mejores que tú. Es más, ¿sabes una cosa? Te voy a comenzar a cuestionar. Bájate donde estás, Diosito, y siéntate aquí. A ver, tú siéntate y yo te voy a juzgar ahora.
¿Por qué permitiste esto? ¿Y por qué permitiste el mal? Ah, sí, dice Dios. Ahora tú me vas a juzgar. ¿Eres más sabio que yo? ¿Crees que porque lo que no entiendes te da el lugar para poder concluir de que yo no existo? Simplemente porque no entiendes mi creación. Fue lo que lo contestó Dios a Job en capítulo 38, 39, 40, 41 y 42 de su libro. ¿Crees que porque no entiendes mi creación o lo que yo no hago me vas a decir que tú eres mejor que yo? O sea, tú si hubieras sido Dios, hubieras hecho un universo mejor. Ja, 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 ja. Gusano de renacuajo de aguapuerca. Es la soberbia. Ese es el ateísmo. Denunciando y desafiando, pues que yo soy ateo porque no entiendo esto. ¿Y por qué creaste el mal? ¿Y por qué creaste? ¿Sabes qué? Y como dijo Dios Teofilito, ni lo vas a entender. Y por eso Dios nos da la fe. La fe no es ciega, nos da evidencias. Y la más grande evidencia es la muerte de su Hijo en una cruz y su resurrección de los muertos. Ya más no nos puede bastar de que Él vive. En Hechos 17, el apóstol Pablo llega a Atenas, en el siglo de oro de la filosofía. Y ahí se juntaban los griegos a pensar, y siempre que había alguien que tuviera alguna nueva perspectiva de la vida o alguna nueva forma de pensar, lo invitaban a un lugar que se llamaba el Areópago, en Atenas. Y era como un montecito así, ¿verdad? Porque nunca en la historia se ha distinguido el pensamiento humano como la época del siglo de oro, en la que se dedicaron a pensar y a pensar profundamente en muchas cosas que traspasan nuestra capacidad y nuestra limitación que Dios nos dio. Y dice el versículo 17, versículo 22, Pablo, porque pasó por Atenas Pablo, puesto en medio del Areópago, les dijo: varones atenienses, en todo observo que son ¿qué? Lo primero que Pablo distingue y observa era la increíble religiosidad de estos grandes pensadores que no eran ateos. Y lo más interesante de la palabra que se usa en el griego aquí, religiosidad, que es desdidai, monasterios, es miedo a los demonios. La palabra religiosidad significa temor a los demonios en el griego. En todo observo que ellos no lo entendieron, que tienen ustedes espíritus que los han llevado a qué cosa, a tratar, vamos a seguir leyendo, y dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Pablo entra al Areópago y ve que por todos lados había altares de los griegos. ¿Saben ustedes lo que es un altar? Ahorita actualmente, desgraciadamente, se está volviendo otra vez en muchas iglesias la costumbre de pasen al altar y creen que el altar es venir a hincarse aquí. ¿Sabes una cosa? La palabra altar significa, apúntalo, el lugar del sacrificio. Y bajo el Nuevo Testamento ya no hay altares más que el que traes tú y yo en el corazón. Ahora, el sacrificio ya fue hecho por Cristo en la cruz. Y si lo queremos adorar, lo adoramos en el altar de nuestro corazón. Ya no hay ningún altar donde podemos decir a la persona, pasen al altar. ¿Por qué? Porque el altar ahora está dentro de nosotros. Así como Dios no habita en templos hechos por manos, ni le llamemos jamás, vamos al templo. ¿Cuál templo? El templo está dentro de ti. Esto es un edificio nada más, y puede ser un cine, puede ser un club deportivo, puede ser este lugar donde nos reunamos. La iglesia somos nosotros, no los edificios, como lo vamos a ver en el mensaje de Pablo, bajo el Nuevo Testamento. Entonces los griegos habían levantado un altar, por lo menos eran honestos, al Dios desconocido. O sea, los griegos decían, pienso, luego existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa.
porque de la nada no sale nada. Si mi existencia tiene que tener una causa, a todo efecto hay una causa, y si esta causa no soy yo, tiene que estar fuera de mí. Y los griegos no tenían la revelación de Jesucristo. Para eso Dios mandó a los apóstoles a todo el mundo antiguo, el Asia Menor y Europa, a dar este mensaje. De que ese Dios que la gente adora en las religiones, los hindúes, los musulmanes, somos incorregiblemente religiosos a través de la historia y adoramos lo que no sabemos, y si no tenemos un Dios, levantamos una piedra y le hacemos una forma humana, o agarramos madera y comenzamos a cortar madera y hacemos un ídolo de la madera o del yeso, del cemento, y después de aquello que hicimos con nuestras manos nos hincamos a adorar obra de nuestra propia creación. Imagínense nada más. Y ahí están, ¿verdad? Santos que levantamos y estatuas y ídolos que levantamos. ¿Quién los hizo? Los hicimos nosotros. Monumentos e ídolos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no caminan. No hay espíritu dentro de ellos. Y ante ellos nos hincamos a adorarlos porque ignoramos quién es el verdadero Dios y Padre, creador del universo, Padre de Jesucristo, que se reveló en las sagradas escrituras que se llaman la Biblia, que tienes tú y que tengo yo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Hijo de Dios, que nos ha revelado su voluntad. Y el mundo sigue igual, adoran lo que no saben. Ay, hermano, ¿qué pasó, doña Chole? Pues yo no soy ateo, yo creo en Dios. ¿De veras, doña Chole? ¿En cuál Dios? ¿Cómo que en cuál Dios? ¿En cuál? ¿Los hindúes tienen 6 millones de dioses? El hecho que tú me digas creo en Dios no dice nada. ¿En cuál? Puede ser el Dios que tú te fabricaste, al que tú sigues tus reglas. No, mi Dios me perdona. Y con mi Dios yo puedo fornicar y me puedo emborrachar. Y si voy el domingo y cumplo, durante semana me persino o doy mi dinero y ese Dios me perdona. Ese es el Dios que tú te fabricaste. Es el Dios que tú has inventado a tu propia conveniencia porque no te quieres someter al Dios vivo y verdadero. Esa es la gran contradicción que existe cuando una persona dice creo en Dios. Yo le contesto, el diablo no es ateo. ¿Sabían ustedes eso, verdad? El diablo cree en Dios, pero no lo obedece. Entonces no basta decir creo en Dios. Pablo continúa diciendo, es a quien yo les anuncio. Y vean el versículo 24, que es el punto que queremos aclarar del universo. Y dice así, Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, por el amor de Dios. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ay, Diosito, te traigo este pancito de muerto, te traigo esta veladora, te traigo esto, te traigo aquello. Él no necesita eso de nosotros. Pero ¿por qué lo hacíamos muchos de nosotros? Porque no lo conocíamos. Porque no teníamos el conocimiento de la Biblia. Y millones de personas alrededor del mundo, tus familiares, primos, amigos en la escuela, políticos, deportistas, artistas, siguen haciendo lo mismo porque no hay quien les diga la verdad. Y para eso Dios nos ha enviado un mundo necesitado. El mundo nos necesita, somos la luz del mundo. Es el mensaje que tenemos que entregar. Él no habita en templos de manos humanas. No hay nada que le podamos traer a Dios y te ofrezco mi perrito, te ofrezco a mi hijo. Nada, Él nos ofreció a su Hijo por el amor de Dios en una cruz. ¿Quién podría superar el sacrificio de Jesús en la cruz? Nadie. Pero por nuestra ignorancia hacemos todas las cosas que hacemos. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Damas y caballeros, esto fue escrito hace 2000 años. Ya Pablo decía, antes que se descubriera la circulación de la sangre, médicos que nos acompañan, antes de que se descubriera la circulación de la sangre, ya Pablo decía, aunque tengas RH negativo o positivo o sangre universal, es sangre humana
sácale la sangre a un chango y es diferente a la de nosotros. Y si tú crees que venimos de la evolución, cuando haya necesidad de hacer transfusión de sangre, dile al doctor que te traiga sangre de un chimpancé. La misma biología y el ADN, el ácido desoxirribonucleico que está en cada una de nuestras células, niega que podamos ser iguales. De una sangre nos ha hecho todos, dice Pablo. Y dice a continuación, para que habitemos ¿dónde? Para que habitemos en Marte. Vámonos de luna y miel a la luna. ¿Estás loco? Prefiero Cancún, la Riviera Maya, 1000 veces. Además, en la luna con la escafandra ni beso le das a tu novia. Para que Él hizo todo lo que hizo en este planeta, porque aquí nos colocó. Este es el jardín del Edén que Él puso originalmente. Y todo lo demás que nos rodea es árido, sin oxígeno, sin las condiciones que el único planeta que tiene es el planeta Tierra. Bellísimo, con cascadas, con mares, con aire, con oxígeno, con ríos, con vegetación, con pájaros incomparables de miles de colores, con escenas increíbles, con bosques, con jardines. Y toda esta casa que Dios nos hizo para habitarla, porque nos ama, la convertimos en un basurero. Hemos echado a perder el agua, el aire, la comida, los alimentos, el mar, millones de litros de petróleo derramados. Y cuando llegamos al siglo XXI, ya no hay aire casi en ningún lugar del mundo que sea puro para respirar. Y después, Dios las guerras, y Dios esto, espérame tantito. Nosotros somos los responsables de lo que hemos hecho con el mundo. Los temblores, las pruebas atómicas que se han hecho, los terremotos, eso es obra de nosotros. Hemos sacudido el mundo, hemos infectado el mundo por el pecado, por la rebelión que tenemos con las leyes morales de Dios. Dios hizo el mundo para que habitáramos en él. Y dice el versículo 26 al final, y nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Dios hizo el mar, y dice el libro de Job, que Dios le dijo al mar, hasta aquí llegas. ¿Por qué el mar, señores ateos científicos, no se viene sobre el mundo? Increíble que la ola y se regresa. Y viene la ola y se regresa. ¿Por qué no se viene toda esa masa impresionante de miles de millones de toneladas de agua sobre la tierra? ¿Qué es lo que detiene al mar? Dice la Biblia, Dios le prefijó el orden al mar y le dijo, hasta acá llegas. Y nos prefijó el límite y nos dijo, aquí van a vivir, pero como estamos, nunca, dice el dicho, ¿verdad? Nadie aprecia lo que tiene hasta que no lo pierde. Ya estamos hartos del mundo, ya estamos hartos de Monterrey y Guadalajara y todo este smog y Shanghái y la China, esto y el otro y guerras por aquí. Y vámonos al espacio y comenzamos a soñar sueños marihuanos. Vámonos a la Marte, sí, los extraterrestres y los platillos voladores van a venir a rescatarnos. Y comenzamos a inventar imaginaciones, tratando de escapar de un Salvador que nos hizo a su imagen y semejanza, porque no queremos reconocer la soberanía y la sumisión que necesitamos tener a Dios. Entonces, la Biblia hace 2000 años estableció que el hombre nunca conquistaría el espacio. Llegamos a la luna, hicimos pininos y mandamos naves por aquí, por allá, esto y el otro, regresan y se desaparecen. Y además, para terminar este tema, el día que el hombre llegara a Marte, suponiendo que llegáramos, o que llegáramos a Mercurio, que llegáramos a Venus, los más cercanos, ¿saben ustedes cuál sería el propósito y la razón por la cual los países quieren llegar a estos planetas? Siempre con motivos bélicos. Poner desde allá un cañón apuntando a la Tierra. Y allá arriba, si llega el de Corea del Norte, a ver, chinitos, a todos ustedes allá abajo.
Ahora, desde aquí tengo el poder en el momento que no se sometan a mis demandas y comience el chantaje, desde aquí me los echo a todos. Y pondría al mundo de rodillas, fuera esa nación u otra nación, pero siempre habría la capacidad humana y la tendencia humana de dominar y controlar el mundo. Y lo dijo Jesús: los hombres y los gobernantes se enseñorean de las naciones y os oprimen, mas el Hijo del Hombre ha venido para servirlos y dar su vida en rescate por muchos. Entre ustedes, nosotros, los que estamos comenzando a conocer la verdad, no debe ser así. Entre ustedes, el más grande es el que le lava los pies a los demás. Entre ustedes, el más grande no es el que es servido, sino el que se convierte en siervos de los demás. ¿A cuánta gente tú como cristiano sirves? ¿A cuántos orfanatorios vas una vez al mes? ¿A cuántos asilos abrazar a los viejitos? ¿Cuánta gente pasando? Ahorita veníamos aquí a la iglesia y cuántos niños pobres, niñas de 6, 7 años así, chamuqueo, con paletitas, me compraron una, quítate chamaca. ¿Y cuánto es una limona? 5, 10 pesos. ¿Qué son 5, 10 pesos ahorita para una muchacha así? Ni siquiera puedo comprar un refresco, ni un medio litro de leche. Pero ya tenemos un corazón tan cerrado que ya no nos interesa nada más que nosotros y nuestros propios intereses. Y ese es el peligro del cristianismo, que nos convertamos en robots, donde perdamos ya los sentimientos y el corazón de Jesús por las almas. Y comencemos a ir para nosotros nada más. Ayúdanos, Señor. Oh, Dios. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Necesitamos despertar a la realidad de la vida cristiana. Muy bien. ¿Alguien trae un Kleenex por ahí que me podría regalar? Regresamos a Génesis 6. Gracias. Y en Génesis 6 vemos un pasaje que va a ser el tema, la plataforma teológica y bíblica de toda esta serie, la invasión de los ángeles caídos, porque en Génesis 6 vemos el primer intento satánico de pervertir la genética humana. Cuando en Génesis 3:15 se hizo la primer promesa de la venida del Mesías, y Dios dice, hablando, tu semilla le dice a Satanás. Y la palabra semilla en Génesis 3:15 es la palabra hebrea Sera, con Z para que lo apuntes, que significa esperma. Esperma. Tuvieron que pasar casi 6,000 años o 5,500 años hasta que se comenzó a descubrir el ADN, y después el doctor Watson y el doctor Crick en 1954 descubrieron la hélice del ADN para descubrir que en cada una de nuestras células tenemos una información codificada que contiene toda la información de nosotros. Pasaron casi 5,500, 4,500, 5,000 años para que se entendiera este versículo. Satanás, tu esperma, tu semilla va a hacer tropezar al Mesías. Pero el esperma del Mesías, la semilla del Mesías, te herirá en la cabeza y acabará contigo. Y lo interesante en Génesis 3:15 es que esta promesa, hablando genéticamente, descubrimos en el mundo de la ciencia y de la medicina que la mujer no es la que trae el esperma, ¿correcto? El esperma lo trae el hombre. La semilla la trae el hombre. La mujer recibe en su óvulo el esperma del varón. Viene la unión de los 23 cromosomas con los 23 cromosomas de la mujer, del esperma del hombre y la mujer. Se unen para formar un cigote en la fertilización y viene la vida humana. Dios sopla, ¿verdad?, el espíritu dentro del ser humano. Pero esto es impresionante
Porque ¿cómo podía profetizarse que sería una mujer la que tendría la semilla? Pasaron los siglos y Dios le revela a Isaías capítulo 7 que cuando el Mesías apareciera, pasaron tantos siglos para que se comenzara a entender que la madre del Mesías no iba a ser una mujer normal. Más bien, el nacimiento del Mesías no iba a ser como tú y como yo. El Mesías que viniera al mundo iba a nacer de una mujer virgen. ¿Por qué? Porque la sangre humana se encontraba contaminada por lo que la Biblia llama el pecado. Marx le llamó la lucha de clases. Shakespeare, el defecto trágico. Carlos Darwin, la evolución o el problema de las especies. Sigmund Freud, el medio ambiente o la sexualidad. Todos han tratado de buscar cuál es el problema humano. Pero la Biblia nos muestra que es el pecado. Nacimos infectados por una maldad impresionante en el corazón y por eso los niños desde chiquitos los ves ya manifestando que no les enseñas nunca a portarse mal. Les enseñamos a los niños ¿a qué? A portarse bien, porque el mal lo traen desde el nacimiento. ¿O no es cierto? A ningún niño le enseñas a portarse mal. Mira, escupe tu espagueti. Escúpele los complejos ahorita a tu abuela cuando venga a sentarse aquí y le haces así, y le haces así. ¿Verdad que a nadie le enseña eso a sus niños? Ni el peor de los hombres, solito, ¿verdad? Y a los 2 años son los peores dictadores de una casa. Y tienen una voluntad que demandan que se les obedezca. Y si no, como reguiletes en el hasta que se les dé el capricho. Y entramos los padres a tratar de comenzar a despegar esa tendencia con la cual nacen nuestros hijos y todos nosotros también, para que entendamos que no podemos vivir en rebelión toda nuestra vida contra la autoridad. Tú no puedes crecer creyendo que siempre va a ser tu voluntad. Te tienes que someter cuando nazcas a tus papás, vas a la escuela, te vas a someter a tus maestros, cuando seas ciudadano vas a obedecer a la policía, vas a obedecer los semáforos. Siempre habrá autoridad a quien someternos, porque no somos autónomos ni somos seres que podemos hacer lo que nos da la gana. Somos libres, pero no convirtamos la libertad en libertinaje, que es una grande diferencia. Hay leyes que tenemos que someternos si queremos que nos vaya bien en la vida. Entonces aquí en Génesis 6 hubo un ataque, que ya lo mencioné y lo vamos a estudiar más adelante también con más profundidad, de ángeles que abandonaron su morada caídos. De alguna manera alteraron la genética de las mujeres. Y como consecuencia y resultado de esta unión angelical con las mujeres humanas, no sabemos si fueron relaciones como tú, como mi esposa y yo tenemos, o como los que estamos casados. No sabemos qué tipo de mezcla hubo ahí. Lo único que sabemos ahora, en el siglo XXI, es que Satanás tiene el poder de entrar al cuerpo humano y alterar los nervios ópticos, alterar mis oídos. Se pueden meter 6,000 demonios al cuerpo de un ser humano, a sus músculos, y darle fuerzas como las de Sansón. Pueden entrar y alterar tu ritmo cardíaco. Pueden entrar a tu estómago y descomponer tus intestinos. Pueden entrar a las neuronas, a los billones de neuronas del cerebro, y desconectar ciertos alambres para producir en un ser humano desórdenes mentales, psicopatías, esquizofrenias, neurosis, ataques de pánico. Tienen esa capacidad que no había sido estudiada por muchos siglos. Y si tienen esas capacidades, no tendrán también acceso al sexo, a alterar las relaciones sexuales.
y producir mientras una mujer tiene algo en su matriz, ¿verdad? Y en desarrollo, no podían alterar y convertir monstruos para nacer. Claro que sí, la Biblia nos los dijo hace miles de años. Como resultado, entre esta unión ángeles-mujeres, nacieron los Nepilim. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Esa palabra gigantes es Nefilim. En la otra conferencia que ahorita sigue, voy a hablar extensamente sobre ellos. Y estos gigantes medían 4 o 5 metros de estatura. Y tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. De acuerdo a 2 Samuel 21, Deuteronomio 2, Deuteronomio 3. Lo vamos a ver, Números capítulo 13. Eran monstruos que no pudieron haber venido del resultado de una unión natural entre un hombre y una mujer. Porque la otra teoría que existe, que eran descendientes de Set y que hijos de Caín, y por más que tú busques que un hombre es muy malo o una mujer mala, no produce durante tanto tiempo, durante 1000 años, de acuerdo a la Biblia, 1000 años los gigantes poblaron el planeta Tierra. Y estos monstruos, tampoco es coincidencia, eran los que cuando Dios le dijo a Israel, entren a Canaán, eran los que pusieron una barrera antes de que el pueblo de Dios entrara a Canaán, y los gigantes inspiraron temor en el pueblo de Dios. Y cuando Moisés manda a los espías a espiar a Canaán, ven a esos monstruos y regresan con Moisés. Números capítulo 13. No, nunca vamos a poder conquistar Canaán. Es imposible. Somos como langostas comparados con esos monstruos. Pero había 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron, sí podemos, con Dios todo lo podemos, que nos fortalece. Y por ese temor, esa generación no entró a la tierra prometida. Entonces no es coincidencia que eran los que se constituyeron en los enemigos más grandes del pueblo de Israel. Y cuando Dios manda exterminar a los refaítas, a los onsomitas, a los amorreos, a todas esas tribus cananitas, y dicen las gentes que no entienden, ¿cómo puede Dios haber exterminado en el antiguo? Un día que tuve un alegato con un ateo me sacó este argumento, ¿cómo puede Dios eso es un genocidio? A ver, ¿cómo puede mandar a exterminar todas esas cosas? Y le digo, si tú no entiendes detrás de una acción de Dios, la sabiduría que se encuentra en el Altísimo, pues vas a seguir igual diciendo, porque no lo entiendes, cómo Dios mandó matar mujeres y niños. ¿Y cuál es la respuesta? Que Canaán había sido contaminada genéticamente. Y Dios destruye con un diluvio, pero hasta los animales pervirtieron la genética, los ángeles caídos, menos Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras, que fueron salvadas en el arca. Tenía Dios que limpiar la tierra por el beneficio de alguien que iba a entrar, y tenía que purgar completamente porque se iba a reproducir, y no hubiera durado 10 años la población humana. Es como cuando tú tienes exactamente una naranja podrida en una canasta. ¿Cómo puedes sacar esa naranja? Espérame tantito. Sácala y voltéala. Mira, se está pudriendo. Y si la dejamos ahí, va a acabar pudriendo a todo el canasto de naranjas. Para que las otras naranjas puedan sobrevivir, hay que sacarla podrida. Es el mismo principio espiritual en las acciones de Dios. Dios tiene muchas veces que llevarse a muchos seres humanos, y Él es el creador. ¿Quién le dice a Dios que Él es asesino si Él es el que le dio la vida? Nosotros no podemos quitar la vida, pero Dios sí, porque tú y yo no la dimos. Él sí la dio. Él sí tiene el derecho de decirle a cualquier persona, te vas a casa o te saco de ese planeta. Nadie puede acusar a Dios de genocida. Él tiene el derecho sobre su creación. Entonces, todos estos conceptos son muy importantes para todos nosotros como cristianos, para que entendamos lo que se encuentra detrás de un mandamiento de Dios, su sabiduría. Y para entenderlo necesitamos al Espíritu Santo. Nada más. Sin el Espíritu Santo te vas a quedar como Don Teofilito y su esposa. Y para terminar, vemos nosotros que de todos los monumentos que en la clase anterior pudimos examinar, como Egipto, Machu Picchu, etcétera, etcétera,
Es increíble, y yo mismo no estaba, no conocía que en Israel también existe algo sobrenatural. Escuchen ustedes, una de las más grandes maravillas, pero poco conocidas en el mundo antiguo, es un monumento parecido al de Stonehenge en Inglaterra. Este monumento, ¿se acuerdan? En Stonehenge es como un círculo de piedras, con piedras casi de 100 toneladas arriba, que nadie entiende, ¿verdad?, por qué se hizo esta especie como de altar, como de un templo para celestial o para poder alcanzar algo o los dioses. Y se encuentra situado en las colinas del Golán en Israel. ¿Cuáles son las colinas del Golán? Muy bien. Si tú vamos, los que nos han acompañado a Israel, al llegar a Israel aterrizamos en Tel Aviv y siempre hay un viaje al mar de Galilea, al norte de Israel. En un mapa llegando a tu casa lo puedes ver. La parte norte de Israel, del mar de Galilea, y arriba está el monte Hermón y después las colinas del Golán, que son la frontera con Siria. Y que en 1967, cuando ganaron la guerra de los 6 días, el general Moshe Dayan se apropió de las colinas del Golán y ahorita los palestinos están tratando por todos los medios de que devuelvan esas colinas. Escuchen, si Israel devuelve esas colinas, quedaría desprotegido porque es la única protección militar bélica que tienen con frontera con Siria. Y si Siria ocupa las colinas del Golán, olvídense ustedes, Israel desaparecería. Bueno, ahí en las colinas del Golán, al norte de Israel, hay un círculo de anillos de piedras concéntricas de casi 170 metros de diámetro, con más de 40,000 piedras, haciendo un total de casi 37,000 toneladas métricas. Algunas de estas piedras que forman los anillos tienen un peso de más de 50 toneladas, lo cual es un equivalente a casi 20 carros con una altura de 5 metros. Comiencen a considerar lo que estoy comenzando a describirles. Este monumento se encuentra a 16 kilómetros al oriente del mar de Galilea y en medio de una enorme planicie con una antigüedad de más de 4,500 años. No se puede apreciar este monumento si tú vas a Israel. ¿Dónde está? Se le llaman el Gilgal Refaim, que en hebreo significa el círculo de los gigantes. Nosotros hemos ido a Israel, mi hermano, me acuerdo cuando nos fuimos con más de 300 personas de varias iglesias de Vida Nueva, y verdad, pues ¿dónde está ese monumento? Es que ese monumento está en una planicie y no se puede ver más que desde un avión. Tendrías que rentar un helicóptero o una avioneta en Israel para desde el cielo poder ver ese monumento que se encuentra de círculo de anillos de piedras concéntricas con 170 metros de ancho, con más de 40,000 piedras, haciendo un total de 37,500 toneladas métricas. Y no se puede apreciar desde el nivel de la tierra y no hay colinas tampoco para poder apreciarlo, solo desde arriba, desde un avión. Se ha sugerido que estos monumentos fueron construidos como observatorios astronómicos y como un calendario estelar. ¿Por qué, preguntamos ahora, miles de siglos, cientos de siglos después, estas antiguas civilizaciones, si les podríamos llamar así, estaban interesadas en construir estructuras conectadas con la observación de los cuerpos celestiales? Mayas, Machu Picchu, las pirámides de Egipto, estos círculos en Israel, las de Stonehenge, todo esto que fue descubierto en el mundo y en lo cual la ciencia no tiene respuestas. ¿Quién va a poner esas piedras? Buscaron en Israel. ¿Dónde encontraron esas piedras? Uchipa la mucha. En Machu Picchu están en una, imagínense nada más subir piedras de 100 toneladas a una colina. ¿A quién se le va a ocurrir eso?
en cañadas, en precipicios, en lugares desérticos como las pirámides de Egipto. ¿De dónde trajeron esas piedras? Y han buscado por todos lados de dónde las trajeron. Y son el sello de la civilización que existió antes que nosotros. Y siempre están apuntando todos como observatorios conectados con la observación de los cuerpos celestiales, al igual que las pirámides en Chichén Itzá, en el Yucatán de los mayas. Todas estas civilizaciones, santos de Dios, no poseían herramientas, martillos, sierras, cintas métricas, taladros, grúas para haber podido llevar a cabo tales sorprendentes construcciones dignas de los más capacitados ingenieros y arquitectos del siglo XXI. Además, los sitios que escogieron, como acabo de mencionar, desafían cualquier lógica elemental. Desiertos, cañadas, montes increíblemente altos, islas. En la conferencia anterior mencioné las islas donde se encuentran estos monumentos. ¿Podría ser que gigantes estuvieran involucrados en estas construcciones? ¿O existió un mundo preadámico? ¿Existen evidencias bíblicas para ello? Que es de lo que se trata esta serie. ¿Por qué diversas culturas, que ahí está la muestra, poblaron este planeta en lugares diferentes geográficos y donde no había comunicación entre unas y otras, se pusieron de acuerdo para construir monumentos megalíticos? Si todas estas construcciones, pregunta, fueron edificadas por humanos, ¿qué estaban pensando al construirlas? ¿Cómo se pusieron de acuerdo viviendo con tantos miles de kilómetros de distancia, de distancia y de separación? ¿O acaso recibieron estos conocimientos de extraterrestres? ¿Será realmente todas las series que están saliendo de televisión, que están reconociendo por los arqueólogos? Y claro que ahora ya se conectaron con los extraterrestres. Y hay series de televisión, ¿verdad? Pero impresionantes en todas las History Channel y Disney Channel y todas esas cosas del Channel, están mandando arqueólogos y mandando arquitectos, y todos están coincidiendo, es que fuimos visitados, dibujos de gigantes en las piedras y todo, y pues sí, pues que chepa la bola. Fuimos visitados y los extraterrestres, y además, ¿por qué? En forma de pirámides, la mayoría, o de círculos y monumentos gigantescos. Algunos expertos quieren argumentar, ¿no? Pues esto fue en la época de piedra, en la época neolítica. Sin embargo, es lógico que si fue en esa época de piedra, solo había granjeros, por el amor de Dios, agricultores que estaban apenas aprendiendo a cosechar, a sembrar, a usar con trabajos el rastrillo, alimentar sus ganados y fabricarse ollas para cocinar. ¿Quién podría imaginarse hace 4.500, 5.000 años que la civilización del mundo, sin la tecnología del siglo XXI, pudieran haber hecho construcciones que superan las construcciones del siglo XXI? Por el amor de Dios. Y todo esto nos lleva a estos misterios que la Biblia nos va a ir revelando cuando tú verdaderamente eres un apasionado por la verdad, amas a Dios con todo tu corazón, y comenzaremos a entender las cosas que la ciencia no puede ahorita contestar, pero que Dios le interesa que revelarnos el conocimiento de su voluntad y que no nos quedemos en la ignorancia. Que sepamos que servimos a un Dios inmenso, creador de los cielos y de la tierra, que los extiende como una cortina
y que todo el universo y los hoyos negros y las galaxias y las estrellas, que hay estrellas que son 1.000.000 de veces más grandes que el Sol. La Tierra cabe 1.000.000 de veces en el Sol. Así es el tamaño del Sol. La Tierra cabría 1.000.000 de tierras dentro del Sol. Para que tengas idea el tamaño del Sol, del astro que puso Dios solamente para beneficiarnos a nosotros, pequeñas pulgas de sartén, que a Dios le ha revelado verdaderamente el conocimiento y le ha agradado revelarnos a nosotros los secretos que el mundo no puede conocer, porque cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de su resurrección de entre los muertos. Te alabamos, Jesús, y te bendecimos por tanto conocimiento escondido que has comenzado a desenterrar. Porque mientras más cerca estamos de tu venida, más luz tendrán los entendidos y los que aman hacer tu voluntad y servirte con el corazón. Oh Señor, haya en nosotros este sentir que hubo en tu Hijo Jesucristo, el cual no estimó el ser igual a ti. Se despojó en el cielo para bajar a este basurero que es el planeta Tierra, que hemos hecho nosotros, hincarse a lavarnos los pies. El creador del universo y sustentador de todas las cosas baja del cielo a lavarnos los pies para revelarnos el secreto de la grandeza, el secreto de la felicidad, que es vivir para servir a los demás. Nadie podrá ser feliz en esta vida centrado en su propia persona, en sus propios intereses. Esa es la persona más miserable que pueda haber. Las personas más felices son las que están buscando continuamente a quién servir, a quién ayudar, a quién bendecir, por quién orar, a quién visitar. Oh Dios, que nunca se nos olvide que el amor se puede enfriar por tanta maldad que nos rodea, y que nos mantengamos firmes y como guerreros hasta el final de nuestros días. Esta llama que arde en nuestro corazón de pasión por las almas, para alcanzar a un mundo perdido que ha desechado el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra. Les pido a todos que nos pongamos de pie. Los que quieran recibir esta bendición la pueden hacer, y si quieres extender tu mano hacia acá, lo puedes hacer. Si no, no hay ningún problema. Dios en esta mañana ha abierto tu corazón para oír su voz a través de la Biblia. Entrégale esta mañana tu vida a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y pídele que entre a tu vida como tu Señor y Salvador. Dios bendiga a tus padres y Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus nietos y toda tu generación. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga tu entrada y tu salida. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios te llene de un conocimiento de sabiduría espiritual, para que siempre apruebes lo mejor, para que andes como es digno de caminar con Él, llevando fruto en todo lo que hagas, fortalecido interiormente con su espíritu, lleno de paz y de gozo en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Les bendecimos y que Dios ponga sobre tu vida esta paz que sobrepasa todo entendimiento, y que guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que tengan mucha paz.